es la doctora Jimena Toapanta, quien es especialista en administración de instituciones de salud de cuarto nivel. Tiene la maestría por la Universidad de las Américas. Es doctora en medicina general, epidemióloga hospitalario en el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Luz Helena Arizmendi. Es médico general del Centro de Salud Tipo C de Saquicilí. Es directora distrital de 05D04 Pujilí, Saquicilí. Es especialista distrital en calidad de los servicios de salud. Y el tema con el que intervendrá la doctora Toapanta es epidemiología de las IAS. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. En este momento usted ya puede activar su micrófono. Bueno, muy buenas tardes con todos. No sé si es que tengo buen audio. Es para mí, bueno, un honor el estar aquí con ustedes en este Congreso de Actualización de Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención sanitaria. Yo actualmente me desempeño en funciones como epidemióloga del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Hoy el tema con el que yo voy a intervenir es epidemiología de las infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, todos los que trabajamos en el ámbito hospitalario sabemos qué son las IAS. ¿Qué son las IAS? Como su nombre lo indica, estas son infecciones asociadas a la atención de salud. Es una infección adquirida posterior a 48 horas de estancia hospitalaria o 7 días después del alta médica. Estas infecciones pueden ser contraídas en cualquier centro de atención de salud y sus causas están asociadas principalmente a entornos contaminados, falta de higiene de las manos del personal de salud o familiares que transmiten microorganismos de manera directa a los pacientes. Cuando hablamos nosotros de epidemiología, en este caso de las IAS, vamos a ver que la epidemiología es el estudio de la dinámica de ocurrencia, distribución y determinantes de eventos asociados a la atención de salud en poblaciones específicas. ¿Sí? En el ámbito hospitalario vamos a tener distintos grupos, ¿no?, de pacientes categorizados igual por edad y muchas veces igual por especialidad. En cualquiera de estos entornos pueden desarrollarse las IAS. También es la relación de una enfermedad con la población en riesgo e involucra la determinación, análisis e interpretación de las tasas. Para esto nosotros igual, dentro de esos grupos, dentro de esa población de riesgo, vamos a tener que ir estudiando las tasas durante determinado periodo de tiempo. Por lo general, nosotros en los hospitales hacemos los análisis de forma mensual. Para este componente igual de las IAS hay varias herramientas que nosotros utilizamos y es de esa manera que nosotros obtenemos las tasas porque vamos vigilando los días de estancia del paciente, días dispositivo y el tipo de IAS que este paciente pueda presentar. La epidemiología de las IAS explica la ocurrencia de este tipo de infecciones entre pacientes que concurren a un centro de atención de salud y la magnitud del problema en todo su contexto. Hablamos de magnitud del problema porque muchas veces las IAS, de ser una infección asociada a la atención en salud que se presenta en 1 o 2 pacientes, muchas veces pueden ocurrir brotes hospitalarios debido a las IAS. Entonces, obviamente, esto va a tener alcances más grandes y la población afectada va a ser mucho mayor. También en la epidemiología incluye datos acerca de la distribución de IAS por tipo de paciente, patógeno causante, unidad de tratamiento,
el periodo de tiempo. Estos datos nos ayudan a comprender la problemática de las IAS en un determinado establecimiento y resultan muy útiles para definir las estrategias preventivas. Como les mencioné anteriormente, o sea, a nosotros se nos puede presentar brotes en el contexto hospitalario debido a determinados microorganismos que son nuevos o muchas veces son microorganismos ya propios de nuestro hábitat como hospital. Entonces, en virtud de todo esto, tipo el servicio, paciente, tipo de microorganismo, la determinación, es decir, el determinar el mecanismo de transmisión, la posible fuente, todo esto a nosotros nos va a ayudar a poder definir esas estrategias preventivas para disminuir el impacto de estas vías en la salud de nuestra población, de los pacientes. Bueno, dentro de lo que es magnitud e impacto, yo en esta parte voy a ser un poco breve porque realmente la magnitud y el impacto más adelante nuestra compañera va a abordar el tema de costo de IAS. Entonces, en este tema de costo de IAS vamos a poder ver más desglosado cómo, o sea, cómo cada tipo de IAS tiene su costo y obviamente su impacto. Pero nosotros aquí de manera breve podemos abordar diciendo que según la Organización Mundial de la Salud, 1.4 millones de personas contraen una infección en el hospital. En países desarrollados, 1 de cada 25 pacientes que ingresan a centros hospitalarios son víctimas de agentes infecciosos. Y en cambio, en países en vías de desarrollo, 1 de cada 5 pacientes que ingresan a centros hospitalarios son víctimas de agentes infecciosos. Entonces podemos ver nosotros que en los países en vías de desarrollo somos más susceptibles a padecer lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya. Principales tipologías de IAS. Dentro de lo que son las IAS, nosotros podemos identificar 4 tipos principales de IAS, todas la mayoría asociadas a procedimientos invasivos o quirúrgicos. Dentro de estas nosotros vamos a tener la infección del tracto urinario asociado al uso de catéter, la neumonía asociada al uso del ventilador, la infección del sitio quirúrgico, la infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter. Ya. En esta parte sí quiero, se puede decir que quisiera, o sea, extenderme un poco más, tomando en cuenta lo que son los componentes de vigilancia en el Ecuador. En el Ecuador nosotros manejamos el CIVI Hospital, que la mayoría de compañeros que trabajamos en el ámbito, o sea, de salud pública, privada, también a nivel de IES, podemos, o sea, conocemos acerca de este manual. Y aquí en este manual nosotros vamos a ver que los componentes se van a desglosar de la siguiente manera. Vamos a encontrar nosotros lo que es el componente de vigilancia en el servicio de terapia intensiva de adulto y pediátrico. En estos servicios nosotros lo que vamos es a vigilar es la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente o CUP, la infección del torrente sanguíneo asociado a vía central. Luego vamos a tener el siguiente componente, que este es el componente de vigilancia en servicios de terapia intensivas, pero de cuidados intensivos e intermedios neonatales. Aquí nosotros lo que vamos a vigilar igual son las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, la infección del torrente sanguíneo asociado a vía central, onfalitis, conjuntivitis, meningitis y enterocolitis necrotizante. Cabe recalcar que cada uno de estos componentes igual tienen su definición de caso
en las cuales nosotros nos vamos a guiar para poder abordar este tipo de infecciones y poder identificarlo como tal, o sea, como una IAS, una infección asociada a la atención a los cuidados de salud. En el siguiente componente, el tercero, vamos a tener el componente de vigilancia en internación ginecobstétrica. En este componente nosotros vamos a tener la endometritis puerperal relacionada a partos vaginales, la endometritis puerperal relacionada a partos por cesárea, infección del sitio quirúrgico post cesárea. En el cuarto componente, nosotros en el cuarto componente de vigilancia vamos a tener en la parte que es internación quirúrgica. Aquí nosotros vamos a tener colecistectomía laparoscópica, colecistectomía por laparotomía, apendicectomía, herniorrafia inguinal, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, trasplante hepático, trasplante renal. En el quinto componente, realizamos lo que es la vigilancia a la resistencia de microorganismos. Actualmente, los microorganismos que nosotros vigilamos en este componente va a ser la Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, Escherichia coli resistente a cefalosporina de cuarta generación, Escherichia coli resistente a carbapenemes, Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera, cuarta generación, que es la comúnmente llamada la BLE, la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, también el Acinetobacter resistente a ampicilina y sulbactam, Acinetobacter resistente a septacidime, Acinetobacter resistente a imipenem, Acinetobacter resistente a meropenem, Acinetobacter resistente a ciprofloxacina, Acinetobacter resistente a micacina, la Pseudomonas aeruginosa resistente a piperacilina, Pseudomonas aeruginosa resistente a septacidime, Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem, también a meropenem, la Pseudomonas resistente a ciprofloxacina, Pseudomonas resistente a micacina, Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, Enterococcus resistente a vancomicina, Cándida resistente a fluconazol y el Clostridium difficile. Son los microorganismos que actualmente vigilamos a través de este componente. Bueno, después de haber visto todos los componentes, nosotros vamos a pasar a ver lo que es la cadena epidemiológica. Entonces, todos muchas veces hemos oído hablar de la cadena epidemiológica y cómo ésta se va dando. Nosotros debemos saber que la cadena epidemiológica o de infección se define como la ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente de infección hasta quien es susceptible de ella. La misma se aplica con mayor frecuencia a enfermedades transmisibles, basándose en la teoría de los procesos infecciosos. Entonces, es por eso que nosotros igual en la imagen podemos ver todos los componentes de la cadena epidemiológica, como vemos el agente causal, que pueden ser bacterias, hongos, animales, priones, virus, ¿sí? La puerta de salida puede ser respiratoria, intestinal, urinaria, la piel o mucosas. La vía de transmisión. La vía de transmisión puede ser directa de persona a persona o puede ser indirecta, donde vamos a tener vehículos de infección, por ejemplo, los fomites. Todos hemos escuchado hablar, bueno, de fomites, ¿no? Cualquier cosa que nosotros utilicemos y que se contamine
y no sea llevado a un adecuado proceso de limpieza y desinfección o muchas veces esterilización, se convierte en un fomite porque al momento de haberlo utilizado, esto ya está contaminado y al dejarlo en el medio ambiente se puede convertir en un medio igual de transmisión. También tenemos los insectos, lo que es la parte biológica y también lo que es la parte aérea. Ahora, dentro de la puerta de entrada tenemos nosotros lo que es la parte respiratoria, la digestiva, la piel y las mucosas. Y el huésped susceptible, ¿sí? Como tal, el huésped susceptible, cualquiera de las puede ser una persona que pueda estar susceptible en ese momento, su sistema inmunológico deprimido, se está sometiendo a tratamientos, igual a intervenciones y se vuelve igual un huésped susceptible. Aún más de esto se suma la edad, el sexo, otra condición, puede ser igual el embarazo, pacientes que están inmunocomprometidos y eso. Ahora, vamos a ver los reservorios. Los reservorios, como nosotros igual podemos ver, lugar donde los microorganismos viven y se reproducen. Estos pueden ser animados que tienen vida, ¿no? Que pueden ser pacientes, personal de la salud, y los inanimados, los que no tienen vida, estos van a ser superficies igual de contacto, equipos, las soluciones. Todo esto a nosotros nos va a servir como reservorios. Luego vamos a tener nosotros lo que son los agentes etiológicos. Entonces, dentro de los agentes etiológicos, nosotros vamos a encontrar las bacterias, los virus, los hongos. Patógeno habitual o oportunistas. Los patógenos habituales, obviamente, nosotros sabemos que el ser humano somos ricamente, o sea, colonizados. De ahí viene el nombre cuando escuchamos las enterobacterias propias de nuestro tracto digestivo, ¿no? Entonces, en determinadas condiciones, quizás muchos de estos microorganismos que son propios de nuestro hábitat y nosotros en una condición de inmunosupresión, ¿sí? Podrían convertirse ellos mismos en patógenos, ¿sí? Y hay otros gérmenes igual que son obviamente oportunistas que pueden también adquirirse a través como nosotros vimos, de las vías de transmisión, igual asociado a cómo esté nuestro estado de salud. Muchas veces nuestro estado de salud quizás no permite dar una respuesta adecuada ante estos diferentes agentes etiológicos. También podemos, ver la resistencia al ambiente y a los antimicrobianos. Nosotros sabemos que estos agentes etiológicos, microorganismos, muchos que nosotros tenemos en el hospital, ¿qué pasa? Muchas veces van creando resistencias, ¿no es cierto? Entonces, a veces de ser ble ya pasan a ser productores de carbapenemasas porque desarrollan resistencia a la terapéutica antibiótica que se le impuso en determinado momento. Ahora, la puerta de salida y entrada, como nosotros pudimos ver igual, la puerta de salida y entrada va a ser la piel igual, la piel lacerada, la vía respiratoria, la parte intestinal y también en lo que es la parte urinaria. Entonces, todas estas pueden constituir puertas de salida y también ser puertas de entradas para los diversos microorganismos. La vía de transmisión. En la vía de transmisión nosotros tenemos y conocemos aérea, de gotas, por contacto y también fuente común. En lo que es las vías de transmisión, nosotros tenemos también que hacer un paréntesis. Bueno, igual es un tema que también más adelante, o sea, se va a tratar a detalle, pero sí es importante saber que, y se sabe que en el ámbito hospitalario, nosotros actuamos de acuerdo a cada vía de transmisión. Vamos utilizando
nosotros lo que es los diferentes tipos de aislamiento, ¿no es cierto? Y cada vía de transmisión conlleva a un aislamiento diferente para el paciente. Para con eso nosotros hacer una barrera, es decir, y bloquear lo que es la transmisión de los microorganismos. Entonces nosotros en la vía aérea, ¿cuál es la característica en la vía aérea, que es la vía de transmisión que nosotros utilizamos? Nosotros en el ambiente hospitalario, en la vía aérea, tenemos que utilizar lo que es la mascarilla KN95, es la característica de esta vía. Y también esto tiene que ver con la dimensión de las gotitas que se expulsan, que expulsa el paciente que se encuentra como tal infectado. En el aislamiento por gotas, en este nosotros vamos a utilizar netamente lo que es la parte de la mascarilla quirúrgica, ¿sí? En el aislamiento por contacto, en cambio, este aislamiento por contacto es un aislamiento que generalmente se lo utiliza para todo lo que son microorganismos, igual que reportan resistencias, multiresistencias. Entonces, aquí nosotros la característica es que utilizamos igual aquí la bata, utilizamos guantes y por eso ponemos medidas de aislamiento de lo que es de contacto. Ahora, en esta parte igual nosotros podemos ver, ¿no? Bueno, también cabe aclarar que en la parte aérea, obviamente el uso de la mascarilla KN95 y todo esto va porque como su nombre lo indica, o sea, esto puede ser igual una transmisión y se puede dar a través de la generación de aerosoles. En las gotas es por las microgotas, ¿sí? Entonces ya, nosotros tenemos, en esa parte tendríamos nosotros que aclarar también que la parte del aire, estos son núcleos de gotitas que viajan a una gran distancia, por ejemplo, menor a 1 metro y pueden permanecer más tiempo suspendidos en el aire. En cambio, en la transmisión por gotitas, estas no quedan suspendidas en el aire. Cuando la persona tose, estornuda, estas se proyectan y enseguida caen sobre las superficies o sobre la persona que estuvo directamente. Es por eso que nosotros debemos tener bien en cuenta la vía de transmisión, la aérea y por gotas y el tipo de aislamiento que lleva. Como les dije, más adelante este tema se va a dar de una manera desglosada y se va a indicar más detalles, pero sí quería hacer un paréntesis sobre esto. Entonces, también cuando nosotros hablamos de lo de contacto, en contacto vamos a ver que el contacto tenemos directo, ¿sí? Y tenemos contacto indirecto. Entonces, nosotros tenemos en esta parte del contacto directo o indirecto, directamente nosotros, o sea, podemos causarle al paciente a través de lo que son nuestras manos por el contacto que tenemos. En cambio, de manera indirecta puede ser a través igual de la contaminación de los equipos o a veces también de lo que son fomites, ¿ya? Eso. Y bueno, por último, lo que es una vía de transmisión, por decir, de una fuente común. Eso con respecto a esta parte en lo que es la vía de transmisión. Ahora, nosotros podemos ver en esta imagen en lo cual nosotros tenemos, o sea, igual el agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Entonces, para esto igual nosotros, ¿qué es lo que hacemos, no? Damos una contraparte, es decir, para poder detener esta cadena de infección y de transmisión. Entonces nosotros sobre los reservorios, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Los procedimientos de limpieza, desinfección y también en los que lleva la esterilización. Ahora, en las personas susceptibles, sí, en estas personas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, aplicar los aislamientos para que en estas personas que ya están infectadas o están colonizadas, estos microorganismos no se vayan a dispersar. Entonces, por eso se aplica el aislamiento sobre la vía de transmisión, como lo vimos en denantes, aéreo, por gotas de contacto,
Eso. Ahora, sobre la puerta de entrada, igual vamos a realizar técnicas asépticas. Y sobre el huésped susceptible tenemos que trabajar en lo que es la profilaxis. Ya. Ahora vamos a ver nosotros los factores epidemiológicos relacionados con las IAS. Dentro de los factores de riesgo para las IAS, podemos ver que son factores huésped, factores agente, factores ambientales y factores de la atención. El factor huésped. El factor huésped, nosotros vamos a ver que aquí son muchos los factores que pueden, o sea, que determinan un rol en lo que es del paciente. Entonces, entre estos nosotros podemos desglosar la edad, la obesidad, que especialmente se asocian a infecciones del sitio quirúrgico, enfermedades de base, severidad de la patología de base y estado inmunitario del paciente. En los factores de riesgo del huésped, tenemos la edad, en la cual podemos ver la parte, o sea, extrema de la vida, como podemos ver en recién nacidos que son prematuros y en las personas que son ancianas. Ellos tienen ya por ende por determinados, o sea, es decir, por el ciclo de vida por el que ellos atraviesan, van a tener más riesgo de ser susceptibles a lo que son las IAS. En el caso de los recién nacidos están los prematuros, que muchas veces nosotros vemos que nacen o sea, ellos tienen a veces inmaturidad extrema, son por debajo de las 27 semanas o incluso por encima de 27 semanas, pero son los que son más susceptibles a padecer estas infecciones asociadas a la atención en salud en el ámbito hospitalario, claro, dependiendo la tipología del hospital, como por ejemplo en mi hospital, para mí el servicio de más riesgo es el servicio de neonatología. Y por otro lado tenemos a las personas igual, ancianos o adultos mayores, que ellos de igual manera, por su ciclo de vida en el que se encuentran, ya su estado inmunológico está también deprimido y son más susceptibles a padecer infecciones. El paciente y la patología basal. En la patología basal nosotros podemos encontrar enfermedades como leucemia o más enfermedades oncológicas, cáncer de estómago, cáncer de mama. Todas ese tipo de cáncer igual los van a predisponer. También la diabetes mellitus, adenoma prostático, accidentes vasculares, desnutrición, enfermedad broncopulmonar, problemas circulatorios, heridas abiertas, traumas, VIH, quemaduras graves. Conclusiones de los factores del paciente. En los factores del paciente nosotros podemos ver que son muy importantes cuando el paciente tiene una condición del riesgo. Estos factores son poco modificables, los porcentajes son variables en la población hospitalaria, eso es de acuerdo al tipo de pacientes del hospital. En la mayoría de los pacientes en la mayoría de los pacientes es la principal causa de hospitalización, como nosotros pudimos ver, las patologías de base de condición agravada. Después tenemos nosotros los factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales vamos a ver que juega un rol fundamental el rol del aire, el del agua y la importancia de lo que son las superficies. En el rol del aire nosotros tenemos igual los microorganismos que se transmiten por aire. Entre estos tenemos Mycobacterium tuberculosis, virus de la varicela zoster, virus del sarampión, Legionella pneumophila, Aspergillus fumigatus. El rol del aire en el hospital. Es muy importante tener en cuenta que juega un rol fundamental los quirófanos, el aislamiento de transmisión por vía aérea, preparación de las soluciones parenterales, aislamiento de los pacientes neutropénicos. Requerimientos en el manejo del aire.
Bueno, los requerimientos en el manejo de aire, como dije, hay los quirófanos. Quirófanos igual, a veces es ideal a veces contar nosotros con quirófanos también que tengan presión de aire negativa. El nivel bajo de las partículas en suspensión también es bueno a través de lo que son los filtros EPA. Evitar corrientes de aire. Precaución en construcciones en las cercanías, esto también es algo fundamental, el hacer un buen bloqueo o barrera en el caso de que se esté dando algún tipo de mantenimiento en la infraestructura, en algo de los alrededores, porque muchas veces se ha visto que esto puede estar relacionado incluso a brotes hospitalarios. La preparación de la nutrición parenteral total con una adecuada campana de flujo laminar. La transmisión por vía aérea. En este caso de la transmisión por vía aérea, es recomendable que nosotros tengamos una habitación individual, una extracción forzada de aire, como sería en este caso por presión negativa. El ingreso es con la mascarilla N95. Habitación individual es lo ideal, pero muchas veces no se dispone de esto y a veces tenemos nosotros que realizar igual lo que son las cortes por pacientes. Ahora, aire filtrado es la misma condición. Hay igual hospitales que de acuerdo a su tipología y también construcción, hay unos que cuentan con filtración EPA, hay pocos que tienen igual presión negativa o hay hospitales que realmente no tienen esto. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer son ciclos de recambio de aire a través de lo que son la ventilación manual o por las ventanas, ¿no? Requerimientos en equipos y soluciones. Es también importante tomar en cuenta esto, que los endoscopios, o sea, flexibles, deben tener una desinfección de alto nivel. Esterilización realmente no se exige, pero de poderse hacerlo, se lo podría igual hacer, pero este igual es un tema de costos, de personal y de todo. Por eso se recomienda igual la desinfección de alto nivel. En los laringoscopios, la desinfección debe ser de nivel intermedio como mínimo. Vamos a tener también lo que es las soluciones y medicamentos. Esto debemos tener envases cerrados y pequeños, limitar la duración y evitar las multidosis. En las conclusiones de factores del ambiente, nosotros vamos a ver que la importancia es limitada, son fácilmente modificables, importante desde el punto de vista de facilitar u obstaculizar las medidas de prevención y de control. Vamos a decir un poco que la importancia es limitada porque muchas veces, o sea, en el contexto, en el entorno hospitalario, a veces en lo que es centros de salud, pero bueno, más que todo las guías se producen a nivel de hospital, pero realmente, o sea, no se da la importancia necesaria al tipo de desinfección que lleva se puede decir, cada tipo de dispositivo. Obviamente que nosotros trabajamos bastante en todo lo que es desinfección de alto nivel y esterilización con la central de esterilización que son para procedimientos invasivos, pero el resto sea de equipos debe estar igual sometido a un control adecuado en cada uno de los servicios para garantizar de que estos equipos que van a ser nuevamente reutilizados no se queden colonizados por diversos microorganismos que muchas veces encontramos también como fuentes de brotes, ¿sí? Como reservorios de brotes hemos encontrado equipos y todo contaminados. Se dice que de estos factores que acabamos de ver son fácilmente modificables. Sí lo son, porque nosotros con una mejor organización podemos modificar estos factores, ¿sí? Entonces, y como nosotros vemos, importante desde el punto de vista porque ayuda a facilitar u obstaculizar las medidas de prevención y control. Los factores agente. Un agente infeccioso puede ser una bacteria, un virus,
hongos o parásitos. La mayor parte de las IAs se asocian a una bacteria o virus, a hongos ocasionalmente y a parásitos es muy rara vez. Hay dos tipos principales de bacterias que causan IAs con más frecuencia en lo que es el entorno hospitalario y entre esos nosotros vamos a ver los cocos gram positivos, los cocos gram negativos, ¿sí? Con sus claros ejemplos en los positivos, los Staphylococcus y Streptococcus. En los bacilos gram negativos tenemos el Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter y la Klebsiella. Los factores por agente. Microorganismos de importancia en el ambiente. Los microorganismos de importancia en el ambiente, nosotros podemos ver aquí equipos y soluciones utilizadas en más de un paciente se pueden contaminar con Pseudomonas, con Acinetobacter baumannii, con Klebsiella pneumoniae, con Serratia marcescens. Manejo de reservorios húmedos. Como reservorios húmedos de estos microorganismos que ya hablamos anteriormente, podemos tener nosotros soluciones estériles, preparación de soluciones parenterales, nebulizaciones en pacientes con ventilación mecánica, soluciones de hemodiálisis, agua tratada con bajo nivel de bacterias, que es la ósmosis reversa. ¿Ya? Vamos a ver nosotros los microorganismos que perduran en las superficies de equipos inmobiliarios. Los microorganismos que perduran en las superficies de equipo inmobiliario tenemos bacterias multiresistentes, el Clostridium difficile, virus respiratorios. De pronto tengo una error en la diapositiva, Clostridium difficile es separado, ¿no? El Enterococcus faecalis, rotavirus, los norovirus y el virus de la hepatitis B y C. Después vamos a ver nosotros los factores de la atención. En los factores de la atención nosotros vamos a tener procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Muchos van a ser de tipo invasivo. Son variables según el nivel de complejidad y variables según las prácticas locales. En estos factores de la atención, nosotros también vamos a poder ver, aquí vamos a ver, infección de herida operatoria, ¿sí? En la cual vamos a ver qué es lo que contribuye, la no quimioprofilaxis, una cirugía contaminada, una cirugía prolongada y poca experiencia del cirujano. En la infección del tracto urinario tenemos cateterismo urinario, mayor duración del CUP, obstrucción del circuito abierto, uso de recolectores externos. Bacteriemia primaria, catéter venoso. En la bacteriemia primaria nosotros vamos a ver lo que es catéter venoso central, asociadas más a lo que es al catéter venoso central, mayor duración del catéter venoso central, inserción sin barreras amplias, inserción femoral, personal con poca experiencia y la nutrición parenteral total. En las neumonías, como factores nosotros podemos encontrar lo que es la intubación traqueal, la ventilación mecánica, mayor duración de la ventilación mecánica, cirugía de tórax, falta de inmunidad a los virus y fallas en el aislamiento. Como tal, como conclusiones en los factores de la atención, nosotros vamos a poder ver que son factores de riesgos importantes y modificables en gran medida, ¿no? Porque de acuerdo igual al manejo clínico y todo, nosotros podríamos ir haciendo, o sea, modificaciones sobre estos factores que nos ayuden a evitar el desarrollo de una IAS. Son específicos en cada una de las infecciones, variables en distintos hospitales y condicionadas en gran porcentaje por las patologías de base.
Dentro de lo que son ya las conclusiones generales de todos estos factores que nosotros hemos podido ver, que vamos a ver que son complicación frecuente de la atención, letalidad importante en algunas localizaciones asociadas a altos costos, fuerte asociación al tipo de pacientes, fuerte asociación a la práctica de atención, menor asociación a aspectos ambientales y múltiples factores concomitantes. Bueno, eso sería todo lo que tenía que ver con mi exposición, con lo que es la epidemiología de las IAS. No sé si es que existe alguna pregunta con respecto a la intervención que acabo de realizar. Les recordamos, estimados asistentes, que las preguntas pueden realizarlas en el botón del chat. Pueden escribirla para nosotros buscar la pregunta y formularla a nuestro ponente. Vamos a esperar solo unos pocos minutos, un par de minutos, para ver si es que hay alguna pregunta dentro de la audiencia. Bueno, aparentemente no tenemos no tenemos preguntas. Estimada doctora, ok, nos acaba de llevar una pregunta, doctora. Nos dice, buenas tardes, con respecto al uso de filtros EPA en las áreas críticas, ¿cada qué tiempo es recomendado su reemplazo? Bueno, realmente con respecto a lo que son, o sea, los filtros de EPA, nosotros, bueno, sabemos que los filtros de EPA, bueno, primero son costosos y estos filtros de EPA igual van sometidos a lo que son, es un mantenimiento. Por ejemplo, nosotros en el hospital lo que se hace es un mantenimiento semestral de los filtros de EPA y ahí se determina, o sea, cómo se encuentra todo lo que es la estructura del filtro y con eso podría quizás ya realizarse un recambio. Se puede decir que a veces hay filtros que están dañados y dentro de lo que es el año ya pueden requerir un cambio, pero esto, como digo, o sea, un tiempo específico no les podría decir porque esto en la parte de mantenimiento se maneja con todo lo que es el protocolo de limpieza de los ductos y todo. Entonces primero se los somete a una limpieza todo y ya los que presenten daño igual se los va cambiando. Entonces, nuestra supervisión sí es de manera semestral y pudiera darse el cambio dentro de lo que es el año. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctora. Le agradecemos por esta tarde, noche del día de hoy conectarse e impartir sus conocimientos con nosotros. Que tenga una muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.